Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Hoy quiero compartirles una historia que titulé El abogado. Para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Te leo y dice de la siguiente manera: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua el justo. Amén. Hoy quiero compartirles una historia de la vida real que se suscitó hace poco más de una década en mi iglesia, una iglesia de corte bautista. Y a decir verdad, mi pastor, el pastor principal de la iglesia, venía justamente de una iglesia bautista. Y en total, en mi iglesia había 5 pastores: el pastor principal, es decir, el titular, el pastor de varones, la pastora de damas, el pastor de jóvenes y el pastor de niños, en una congregación de aproximadamente 650 personas. Congregación que se localiza hoy en día en un pequeño suburbio del sur de Texas. Y hoy quiero narrarte una historia acerca del pastor de los varones, no del pastor titular, es decir, el ancianito de 92 años, no, sino de quien quiero hoy hablarte es del pastor de los varones, un hombre abogado de profesión. Un varón que cuando esta historia se suscitó tenía aproximadamente 58 años. Y recuerdo que ese fin de semana en particular estuve muy temprano en la iglesia, dado que el pastor principal, el ancianito de 92 años, me había mandado citar para darme una información. Y al entrar a su privado recuerdo claramente que me dijo: Elsie, no me va a ser posible viajar en esta ocasión con ustedes, pero quiero que vayas tú en mi representación a la reunión de pastores. Ya hablé con el pastor de los caballeros y con su esposa, y ustedes 3 van a viajar a tomar el avión en una importante ciudad de aquí de Texas, y de ahí van a volar a su destino. Y una vez habiéndome puesto de acuerdo con el pastor titular, acordamos en vernos al siguiente día ahí en el templo. Así que a la mañana siguiente se encontraban todos los pastores de la iglesia que iban a viajar, que eran todos excepto el titular y su esposa. Y en total, de los 5 pastores que había en mi iglesia, iban a viajar 4 pastores con sus respectivos cónyuges y yo. Pero antes de poder tomar el vuelo que nos llevaría a nuestro destino, había que conducir por carretera a lo largo de 3 horas. Por lo cual 6 de las personas que viajábamos optaron por irse en la van de pasajeros de la iglesia, y el pastor titular había acordado con el abogado y su esposa que yo viajaría con ellos en su Cadillac. Y aunque no soy fan de los coches norteamericanos, sino más bien de los alemanes, debo admitir que el Cadillac color azul metálico con interiores beige era realmente cómodo. Así que una vez, habiendo orado todos los pastores dentro de la iglesia, partimos en nuestro viaje por carretera por alrededor de 3 horas. E íbamos, si se puede llamar de alguna manera, en caravana, un coche detrás del otro. Así que una vez habiendo llegado a la ciudad de donde tomaríamos el vuelo, nos instalamos en nuestras respectivas habitaciones de hotel para pernoctar esa noche. Y a la mañana siguiente, antes de partir al aeropuerto, una vez habiendo desayunado y orado, nos subimos en nuestros respectivos vehículos. Y fue justo en ese instante, cuando nos estábamos subiendo y acomodándonos en el coche,
que el pastor de los caballeros, es decir, el abogado de profesión y que para aquel entonces seguía ejerciendo su profesión a medio tiempo, tuvo a bien acomodar el espejo retrovisor y en ese segundo que hubo donde cruzamos nuestras miradas a través del espejo, el precioso Ruach HaKadosh tuvo a bien traerme revelación ipso facto. Y fue tal el impacto que recibí que francamente no recuerdo el trayecto que hicimos del hotel al aeropuerto. Estaba totalmente perpleja. Me quedé súper impactada por la visión y la revelación que el precioso Ruach HaKadosh me había dado. No solamente me quedé perpleja y estupefacta, sino que también me quedé muda todo el trayecto. Y recuerdo que para cuando reaccioné ya nos encontrábamos en el aeropuerto con nuestras maletas listos para tomar el vuelo. Y mientras nos encontrábamos en la fila de abordaje, traté de disimular con la esposa del pastor y traté de entablar una conversación amigable con ella. Y recuerdo que cuando nos asignaron nuestros respectivos asientos, rápidamente cerré los ojos porque yo quería seguir conversando con mi Elohim. Y en mi mente le dije, Señor, es muy fuerte y muy grave lo que me has revelado de este pastor, del abogado. E irónicamente, Señor, vamos a una convención de pastores. Ay, Señor mío, exclamé en mi mente, esto es muy grave, Señor. Y pensar que su esposa está enterada de todo el asunto, pero por así convenir a sus intereses económicos, ha hecho un trato con su amado esposo, el abogado. Yo seguía orando en mi interior y le dije, amado Elohim, ayúdame a disimular para que no se vaya a enterar su señora esposa que viene aquí justo en el asiento de al lado. Que no se vaya a enterar ella ni él de lo que tú me has revelado. Que no sepan que yo sé las prácticas del pastor y los arreglos que ellos tienen en privado. Y a decir verdad, desde que el precioso Ruach HaKadosh tuvo a bien revelarme lo que estaba aconteciendo con el abogado y su señora esposa y su familia, trajo como resultado, entre otras cosas, que todo el viaje fuese sumamente incómodo para mí. Y aún no despegaba el vuelo de ida cuando yo ya quería estar de regreso en la iglesia y platicar con el pastor titular. Y recuerdo que todo el vuelo, que duró alrededor de aproximadamente 2 horas, mantuve mis ojos cerrados porque realmente no quería conversar con nadie, excepto con mi Elohim. Así que tan pronto nos instalamos en nuestra ciudad destino y nos instalamos en nuestras respectivas habitaciones de hotel, tomé el teléfono y llamé rápidamente a mi pastor y le dije, Pastor, las conferencias inician mañana, pero quiero que por favor me agende una reunión con usted tan pronto lleguemos de regreso a la ciudad. He tenido una revelación y me urge hablar con usted para tocar este tema de manera personal. Y aunque me fascina viajar y he viajado por innumerables países del mundo, debo admitir que este ha sido el viaje más difícil que he tenido, el viaje más incómodo de mi vida. Puedo decir abiertamente que es el único viaje que no disfruté. Así que una vez transcurridos los 7 días de estancia fuera de la ciudad y atendiendo conferencia tras conferencia, conferencias para pastores, y en donde me pregunté más de una vez qué era lo que yo estaba haciendo ahí. Un gran auditorio al cual habían acudido pastores de todo el mundo, pastores de todas nacionalidades. Y una vez concluido el evento, regresamos a casa y al siguiente día me reuní con mi pastor, el pastor titular. Y mientras disfrutábamos de una deliciosa taza de café en su oficina, le dije, Pastor, justo cuando viajábamos en el Cadillac del pastor del abogado, el Señor, nuestro Elohim, tuvo a bien darme una revelación. Y la revelación es la siguiente. Pastor, le dije, justo cuando tomamos el coche para dirigirnos del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de ida,
El pastor abogado, mientras estaba ajustando el espejo retrovisor, intercambió mirada conmigo y ahí el precioso Ruach HaKadosh me reveló lo siguiente. Y me dijo mi Elohim que el pastor abogado tiene un problema de adulterio, una atadura con el tema de la fornicación, y ha llegado al extremo de no conformarse con una sola persona, sino que tiene varias amantes a la vez, dado que últimamente no ha sido capaz de saciar su apetito sexual. Y es tal la atadura que ha venido acosando a mujeres propias y extrañas, no solamente en el lugar donde labora, sino fuera del lugar de trabajo también. Y lo más grave del asunto, pastor, repliqué, es que su señora esposa está enterada de la debilidad del abogado. Solo que la esposa hizo un trato financiero con el abogado y le dijo, tú mientras me tengas un Cadillac del año a la puerta y me sigas dando los $5,000 mensuales para mis gastos y yo pueda seguir comprando artículos Gucci, Versace y Louis Vuitton, puedes seguirte revolcando con cualquiera. Y vi que por un instante la cara de mi pastor, el pastor titular, fue de sorpresa, pero al momento bajó la cabeza tristemente. Se paró de su silla y me dijo, Elsie, oremos. El pastor titular caminó dentro de su privado hacia donde se encontraba la silla de nuestro Mesías y frente a esa silla oramos ambos de común acuerdo. Y una vez habiéndome despedido de mi pastor, regresé a mi ciudad de origen. Y recuerdo que pasaron justamente 2 semanas cuando recibí una llamada de mi pastor titular y me pidió que ocupaba él ahora verme personalmente. Claro, pastor, repliqué. Este fin de semana estaré por ahí en su oficina puntualmente. Recuerdo que llamó al asistente, le pidió que nos llevara 2 tazas de café a su privado y me dijo, tenías razón, tenías toda la razón. ¿Qué crees que pasó hace unos días? Vino a visitarme aquí a la iglesia la abogada titular de la Corte Suprema de Justicia de la ciudad y me dijo, pastor, por respeto a su persona y porque es usted un pastor muy querido aquí en la ciudad, vengo a proponerle un trato. Y tengo que admitir que ahora era yo quien estaba sumamente sorprendida de estar escuchando al pastor titular. ¿Y qué le dijo la abogada de la Corte Suprema, pastor?, le pregunté. Y él respondió, vino la abogada a proponerme un trato. Y me dio 2 opciones y me dijo, o corres al pastor abogado de esta iglesia, porque no se ha conformado con estar engañando a su señora esposa, sino que últimamente ha venido acosando a varias abogadas de la Corte Suprema, inclusive a mí. O mañana mismo pongo en los titulares de los periódicos locales acerca de la historia de tu iglesia y de este pastor que ha venido acosando a cientos de mujeres en la localidad. Te doy a escoger, pastor titular, le dijo la abogada. Escoge tú pues cualquiera de las 2 opciones. Y te estoy dando a escoger dada la excelente reputación que tienes en la ciudad y porque eres un pastor muy querido en la localidad. Solamente por tu buena reputación es que te estamos considerando. Al instante repliqué y le pregunté a mi pastor, ¿y qué le dijo, pastor? ¿Qué le respondió a la abogada? ¿Cuál fue su respuesta para con esa jueza, pastor?, le pregunté. Y como él ya era un anciano de más de 90 años, con mucha sabiduría y un varón de Dios, me respondió lo siguiente. Llamé al privado del pastor abogado, lo mandé llamar a mi privado y le dije, pastor abogado, aquí alguien quiere hablar contigo. Por favor, pasa a mi oficina. Y oh, sorpresa que se llevó el abogado cuando llegó a mi privado y vio a la jueza sentada en mi oficina. Y le dije, pastor de caballeros, la jueza ha venido a hacer una negociación conmigo y quiero que la escuches. Y esta es la negociación. Y ella me está dando a escoger cualquiera de estas 2 opciones.
y me dice que te despida de la iglesia o que mañana mismo nos pone una demanda tanto a ti como a mi iglesia por estar albergando personas como tú. Y se te acusa de adulterio, de fornicación y últimamente de acoso sexual en contra de tus compañeras de trabajo e inclusive de la jueza aquí presente. ¿Qué tienes que decir al respecto, abogado?, le preguntó mi pastor. Y en medio de esa situación tan incómoda, mi pastor me comentó que el abogado como única respuesta le dijo: en este instante presento mi renuncia, pastor. Permítame pasar a mi oficina por mi portafolio y en este instante me retiro, pastor, le respondió el abogado, frente a la indignada jueza que le acusaba de acoso sexual. Y una vez que el abogado se despidió del pastor, la abogada ahí presente, la jueza de la Corte Suprema, aprovechó para decirle: no es necesario que te presentes mañana a la corte. También has sido dado de baja de dicho empleo, so pena de ir a parar a prisión por acoso sexual. Y no estoy hablando solamente a título personal, abogado, porque sabes perfectamente que has venido acosando a otras de nuestras compañeras abogadas en la corte. Y me contó mi pastor titular que mientras ambos veían retirarse al abogado en su Cadillac azul, la abogada jueza se despidió de él de una manera cordial y se retiró. Por tanto, me dijo mi pastor titular: Elsie, el abogado pastor ya no está laborando en nuestra iglesia. Tenías razón en todo lo que te reveló el precioso Ruach HaKadosh, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por tanto, amado príncipe y princesa de Yahweh, hoy te insto a que camines en integridad, a que caminemos en integridad y en santidad delante de nuestro Elohim. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por tanto, es necesario que confesemos a nuestro Elohim nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque todo aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Yahweh no está en él. Por tanto, hoy te insto a que guardes la palabra del Eterno, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, y a permanecer en nuestro Elohim y a andar como Él anduvo. Caminemos pues en la luz como Él está en la luz. Y si alguno hubiere pecado, confiese sus pecados a nuestro Elohim, pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Pues abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, el justo. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. אתן לך לשאת את עמלי, אבחר לפתוח לך אדוני, ואתה תעשה, כן אתה תעשה. שמך